hipertensión. Entonces, para todos ustedes. Bueno, entonces sin más preámbulos, pues ya vamos a dar inicio. Bueno, este es el índice que les queremos proponer para el día de hoy. Es una revisión bastante integral, un poco extensa, pero queremos resaltar como los aspectos más puntuales y más importantes de esta presentación. ¿Listo? Entonces, Listo. Entonces, la primera cosa que queremos decir acerca de la presión arterial es que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando estamos hablando de la presión arterial, nosotros estamos hablando de aquella fuerza que lleva la sangre a través de ese circuito cerrado que es el sistema cardiovascular. Y yo hago esta analogía que me gusta bastante y es, a nosotros nos gustaría regar las plantas del patio ¿con qué? Con una manguera a una presión estándar, una presión a la que la soportan aquellas plantas a las que estamos regando o con una tanqueta del SMAT. Entonces, pues, si nosotros lo hacemos con la tanqueta del SMAT, lo más seguro es que dañemos todas las plantas que estamos regando. Así que viene a ser lo mismo que pasa con este circuito cerrado que es el sistema cardiovascular. ¿Y qué es la hipertensión arterial? Pues esos son esos valores, esos niveles de presión arterial donde los beneficios en el tratamiento superan los riesgos. Entonces, intervenir supera un riesgo en un tiempo determinado. ¿Listo? Y si nosotros hacemos como una perspectiva en el contexto en el que nosotros vivimos en Colombia, hiciéramos un corte transversal a lo largo de lo que viene a ser la prevalencia en Colombia de la hipertensión, vamos a decir que un 24% de la población colombiana es hipertensa. Y esto no solamente lo hemos visto como un aumento, sino que hemos presupuestado un aumento en los próximos años porque la población no tiene realmente una educación muy buena en cuanto a hábitos de vida saludables, dieta. Entonces, tenemos este contexto en nuestra materia colombiana. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, digamos ya hablando como de todo esto de la epidemiología, que es bastante llamativa en cuanto a la hipertensión, es que los hombres somos más, como tenemos una mayor prevalencia de hipertensión con respecto a las mujeres en este contexto colombiano, pero también nos hemos dado cuenta que hombres jóvenes son muchísimo más prevalentes y cuando pasan a la edad adulta, las mujeres se hacen más prevalentes en el contexto de la hipertensión y se le atribuye esto a un papel que tienen los estrógenos como factor protector. Y otra cosa de la que casi como que no se habla en este contexto de la hipertensión es que afrodescendientes e indígenas son poblaciones especiales porque los afrodescendientes tienen una mayor presentación de hipertensión, una mayor prevalencia con respecto a la población general, los indígenas con respecto a la población rural, con la población urbana, tienen mayor presentación de la hipertensión y para tener en cuenta que estos afrodescendientes, digamos, tienen muchísimas cuestiones a tener en cuenta en cuanto al tratamiento, hay mucho desconocimiento en cuanto al tratamiento que se le debe dar óptimo por parte del personal de salud y el problema con los indígenas principalmente es que no se les da una buena educación con respecto a hábitos de vida saludable. Entonces, ese es el contexto en el que nosotros vivimos. Ahora, nosotros venimos hablando de qué es la enfermedad, qué es el contexto, pero cómo se lleva como los aspectos que hay que tener en cuenta en la fisiología. Entonces, estamos hablando de la presión arterial, ¿listo? Y la presión arterial está determinada por el gasto cardíaco, que es el volumen minuto de sangre que es eyectada a través del corazón. Entonces tenemos este volumen de eyección, que es el volumen eyectado, que es el volumen sistólico, y la frecuencia cardíaca, que pues es el número de latidos por minuto que tiene el corazón. Esto va a determinar principalmente la presión arterial sistólica. Y la presión arterial, como también vemos, está mediada por la resistencia vascular, la cual tiene como bastante importante la estructura y la función de los vasos. Entonces, esta va a mediar más que todo la presión arterial diastólica. Y entonces ya tenemos esos aspectos fisiológicos principales, pero ¿cómo se efectúa como la regulación de la presión arterial y cómo esto afecta lo que viene a ser la hipertensión? Entonces, uno de los principales mecanismos y uno de los principales que tenemos en cuenta, y nos vamos a centrar aquí en el órgano al que nosotros nos llama bastante la atención aquí, el mismo vaso, con el vaso, y vamos a tener aquí que
cuando hay aumento de la presión, lo que vamos a ver es que con todas las fuerzas de cizallamiento, con todas las fuerzas que generan aquel volumen que está haciendo, que se está pues rozando aquí el vaso, puede que haya una disfunción sobre el endotelio, que le haga daño al endotelio. Y eso va a limitar la acción de las hormonas que son vasoactivas, por ejemplo, la endotelina o, por ejemplo, el óxido nítrico. Si nosotros, por este mecanismo de disfunción endotelial, vamos a limitar la acción del óxido nítrico, ese óxido nítrico que tiene la acción vasodilatadora en esta región, no vamos a poder realizar la vasodilatación y vamos a generar un estímulo de resistencia en este tejido. Ahora, ese es un principal mecanismo. Luego, cuando nosotros nos vamos a otros órganos, como el sistema nervioso o el riñón, vamos a darnos cuenta que principalmente en el riñón vamos a tener en cuenta el eje renina-angiotensina como bastante importante. La producción de renina, ustedes la entenderán. Pues recuerden que dimos una charla la semana pasada con el IMIC acerca de fisiología cardiovascular, en la cual hablamos de toda la liberación de esto y qué va a hacer esta angiotensina. Pues se va a unir a un receptor que tienen los vasos para que de esta manera generen una constricción del mismo. Ahora, el impulso simpático, que también puede estar un poco relacionado con los receptores, los vasoreceptores que tienen el callado aórtico o el seno carotidio, van a generar un impulso simpático, porque el sistema nervioso simpático es el que principalmente está regulando aquí la constricción de los vasos y la generación de resistencia, es el que nos va a generar por otra vía una constricción vascular. Y teniendo todos estos temas en cuenta, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos un sistema neurohumoral que va a ser la determinación de diferentes factores dentro de la hipertensión arterial, porque si se altera cualquiera de estos, lo que vamos a empezar a ver es que se va a generar una vasoconstricción sistémica, la cual va a aumentar las resistencias y con eso vamos a aumentar la presión arterial, generando la patología. Y bueno, ya que conocemos todos esos factores que posiblemente puedan presentar la patología, vamos a hablar un poco de los factores de riesgo para que esta misma se dé. Entonces, vamos a centrarnos en aquellos factores que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos para la tamización es edad mayor a 35 años, que es la edad que contemplan las guías colombianas, un índice de masa corporal alto, unos antecedentes familiares, pues principalmente los padres o personales de hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular o enfermedad renal, alteraciones del sueño como la apnea del sueño, por ejemplo, la hipertensión nocturna, la hipertensión arterial gestacional o preeclampsia, los medicamentos, la dislipidemia, la hiperuricemia, la ingesta de sodio o la ausencia de la actividad física o el tabaquismo activo, que serían los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta en la tamización de factores de riesgo para cualquier población colombiana. Bueno, pero entonces, ¿a quién tamizar y con qué frecuencia hacerlo? El Consenso Colombiano del 2018 nos habla que debería tomarse la tensión arterial a los menores de 50 años al menos una vez al año y a los mayores de 50 años trimestralmente. La Sociedad Europea de Cardiología, en su guía del 2000, en su guía, habla de algo un poco más específico. Nos dice, cuando uno tiene una presión arterial óptima, es decir, menor a 120/80, la presión arterial debería medirse cada 5 años. Si la presión arterial es normal, para ellos definida como 120 a 129 y 80/84, la presión arterial debería medirse cada 3 años. La tensión arterial normal alta, es decir, de 130 a 139 y de 85 a 89, recordando que para la Sociedad Europea habla de diagnóstico desde mayor a 140 a 90, hay que descartar, según ellos, una hipertensión arterial enmascarada. ¿Pero qué es una hipertensión arterial enmascarada? Es aquel paciente que tiene unas cifras tensionales normales, aparentemente normales o normales altas, en la consulta, pero que en la casa puede tener cifras arteriales elevadas, es decir, está enmascarado porque yo en la consulta no lo detecto, pero en realidad el paciente sí tiene cifras tensionales más altas. Por lo cual, después de descartar esta sospecha, debería tomarse la tensión un poco más
una vez al año. Si la tensión arterial sale mayor o igual a 140/90 en el consultorio, deberías buscar confirmar el diagnóstico. ¿Cómo lo confirmo? Tomando las tensiones arteriales en varias consultas o haciendo una estrategia de monitoreo de la presión ambulatoria. ¿Cuáles son estas estrategias? El MAPA o el AMPA, de los cuales vamos a hablar a continuación. Pero bueno, uno dice, listo, entonces este valor y eso, pero uno ni siquiera se detiene a pensar si uno como profesional de la salud toma adecuadamente la presión arterial. Quiero que hagan acá una pequeña reflexión y se pongan a pensar cuántas veces, o si ustedes siempre que toman la tensión arterial, hacen todos estos pasos antes de hacer una toma. Lo hacen en un ambiente que esté silencioso, a una temperatura confortable, que el paciente, o sea, le indagan que no haya fumado, tomado café o hecho ejercicio en los últimos 30 minutos, que esté con la vejiga vacía, que se haya tomado un descanso mínimo de 3 a 5 minutos antes de tomar la tensión arterial. Toman 3 veces la tensión arterial a intervalos de mínimo 1 minuto y toman las últimas 2 tensiones y hacen un promedio para decir que esa es la tensión arterial de sus pacientes. El paciente, cuando ustedes le toman la tensión, siempre está con la espalda apoyada, los pies en el piso, las piernas no cruzadas, el brazo descubierto, no con ningún saco, sin importar si sea delgado o lo que sea, que el paciente no esté hablando, no esté leyendo, no esté usando el celular mientras se toma la tensión arterial. Se aseguran que el manguito del brazalete sea el del tamaño apropiado para esa persona, que el dispositivo con el que ustedes toman la tensión arterial es adecuado. Bueno, esto de pronto de pronto a muchas de estas ustedes respondieron sí, a otras no, pero ¿qué es lo que nos dice la literatura? En este estudio cogieron a 159 estudiantes de medicina de diferentes años, como todos nosotros, y los pusieron a tomar la tensión arterial. Evaluaron los ítems que nombré anteriormente, de hecho, menos de esos, algunos ítems, y de estos 159 pacientes, a que no adivinan, solo un estudiante se consideró que había tomado la tensión arterial de una manera adecuada. Entonces, antes de decir, ay, si el paciente es hipertenso, ¿cuáles cifras? Primero tenemos que pensar cómo es que hay que tomar la tensión arterial, si nosotros la tomamos de una manera adecuada. Bueno, a continuación queremos compartir con ustedes una... Esperen, ay Dios. Perdón, no me dejó, no sé por qué no me dejó. No importa. Y vamos a hacer acá una encuesta, pero el Zoom no nos dejó, no sé por qué. Bueno, entonces, pues rápidamente cada uno piense y a ver si se acuerdan cuáles son los ruidos de Korokov con los que se toma la presión arterial. Entonces, pues sí, son 5 ruidos, pero pues con cuáles ruidos es que se toma la tensión arterial. Entonces, bueno, respóndaselo mentalmente ya que el Zoom no me dejó hacerlo como virtualmente. Entonces, bueno, recordemos que los ruidos de Korokov son 5 ruidos. El primer ruido, que es el que se escucha cuando uno desinfla el manguito, es el que nos va a indicar la presión arterial sistólica. El quinto ruido es el que nos indica la diastólica, pero ¿cuál es ese quinto ruido? Cuando es la desaparición del último ruido. Es decir, que en realidad nosotros tomamos la tensión arterial es con el primero y pues con el cuarto ruido, con el final del cuarto ruido. ¿Listo? Bueno, pero bueno, ¿para qué va todo esto? En realidad sí afecta, bueno, sí, no le quita el saco, bueno, sí, no le pregunté si la vejiga está vacía, vamos a ver qué es lo que dijo este estudio. Entonces, acá demostraron que, ejemplo, acá solamente les voy a hablar de estos 3. Un paciente que no tenía la vejiga vacía, que la tenía distendida, podía alterarse las cifras de tensión arterial sobreestimándose 4.2 hasta 33 milímetros de mercurio en la sistólica y en la diastólica de 2.8 a 18.5. Creo que independientemente de la clasificación que nosotros usemos, si es una cifra tan alta lo que llega a variar la tensión arterial, pues nos vamos a dar cuenta que va a salir falsamente elevada, ¿sí? O pues mucho más elevada de lo normal. Por ejemplo, el no usar un manguito del tamaño adecuado también tiende a sobreestimar o también puede infraestimar la tensión arterial, dependiendo si es más grande o más pequeño. Y el efecto del que muchos hablan, que es el efecto de la bata blanca. Para los que no sepan, el efecto de la bata blanca es aquel que se presenta
por el simple hecho del paciente de ir a consulta. Cuando un paciente va a consulta, va a ser examinado, eso le puede generar como estrés o angustia y puede alterar su presión arterial. Puede ser que se disminuya la sistólica de 12.7 a 26.7. Bueno, ¿cómo saber, cómo sospecharlo? Ya ahorita lo vamos a ver, pero lo importante que debemos tener en cuenta es que si yo le tomo las cifras al paciente en el consultorio, no va a ser las mismas cifras que ese paciente maneja como en su vida diaria, porque está este efecto de la bata blanca que puede pues alterarnos las mediciones. Pero listo, acá viene el cuento del que todos no sabemos qué valores usar, que una guía dice una y que otra guía dice otra. Bueno, vamos a irlo viendo poco a poco. Para la guía de la AJA del 2017, ellos hablaron de que la presión arterial alta es aquella que es mayor o igual a 130/80. La de la Sociedad Europea y la colombiana hablan de mayor a 140/90. Incluso en la guía que salió este año de la Sociedad Internacional de la Hipertensión también habla de 140/90. Para que tengan claro, pues esa guía que salió pues sí fue publicada como en AHA Journals, pero no es una guía de la AHA, sino es una guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión. ¿Listo? Entonces, estas guías, ¿de qué nos hablan? De que los pacientes, pues, se van a estadificar. ¿Cómo así que se van a estadificar? El diagnóstico, el umbral de diagnóstico que usan es diferente. Para la AHA, ya lo dijimos, 130/80, para las demás guías, 140/90. La AJA va a hablar de una hipertensión grado 2, es mayor a 140/90, que para la guía europea, y para la colombiana sería lo que sería pues un grado 1 de hipertensión. Todas concuerdan en que la tensión arterial óptima debería ser pues menor a 120/80. Y pues la clasifican en elevada, normal alta, y la colombiana habla de riesgos. Y hablan de categorías de un grado 2, tanto la europea como la colombiana, mayor a 160/100, y grado 3 mayor a 180, 110. ¿Listo? Pero bueno, ¿por qué es que se dio todo este cambio como en los valores y porque la sociedad, porque la guía americana empezó a hablar, porque la AJA habló de otros valores y por qué se cambió? Si a uno se lo preguntan en revista, como que la respuesta automática es como el estudio Sprint. Pero bueno, vamos a hablar un poco de este estudio. Este estudio fue un estudio en el que cogieron a un grupo significativo de pacientes y los dividieron en dos brazos, es decir, como en dos grupos de pacientes, en dos subgrupos. A unos les dieron un tratamiento estándar con el que buscaban unas metas de menor de 140 a la tensión arterial, y un tratamiento intensivo para buscar unas metas de menor a 120. Compararon y pues lo que vieron fue un desenlace compuesto cardiovascular de muerte, infarto agudo del miocardio no fatal, síndrome coronario agudo y falla cardíaca, que se dieron cuenta que claramente un tratamiento intensivo iba a disminuir estos desenlaces. Pero este estudio hay que mirarlo como muy con pinzas porque tiene varias particularidades. Una de las particularidades del estudio Sprint fue, bueno, primero que no incluyó ni pacientes diabéticos ni pacientes que tenían stroke, y lo otro fue la toma de la presión arterial. Ya hablamos de que si los pacientes se les toma la tensión en consulta, pues las cifras pueden salir un poco más elevadas. Este estudio, para intentar evitar eso, lo que hizo fue que no era como que el paciente se tomara la atención, pero sí era que el paciente fuese a un sitio determinado, a una consulta, y estando solo, tranquilo, después del reposo, con una adecuada técnica, con un tensiómetro validado y calibrado, se tomase la presión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad estos pacientes que tenían una cifra de 140, en realidad en los otros estudios serían los que hablábamos de una tensión de 145/150. ¿Por qué? Porque claramente eran pacientes que en realidad tenían tensiones más altas. ¿Por qué? Porque con esta toma de la tensión se evadió ese problema de la hipertensión arterial de bata blanca. ¿Cuál fue la otra cosa de este estudio? Que los pacientes que incluyó en realidad eran pacientes con alto riesgo cardiovascular, pacientes que pues ya tenían pues otras enfermedades, ya vamos a hablar de los riesgos y eso, pero pues que tenían otras enfermedades. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? Que este estudio lo que nos dice es pacientes con riesgo cardiovascular alto se benefician de un tratamiento intensivo. El estudio Sprint no fue diseñado y pues no era para cambiar como el umbral de diagnóstico, sino es más como para cambiar la estrategia, como la meta. ¿Listo? ¿Qué otras cosas nos mostró este estudio? Pues cosas que sabíamos que iban a pasar, que pues si son un control más estricto de la presión arterial, pues iban a haber más episodios de hipotensión, de síncope, de bradicardia y eso, entonces
tampoco es como ahora todo el mundo le vamos a poner meta de 120, menor de 120, 80, porque pues también acá tenemos pacientes ancianos, frágiles, y pues hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es lo otro que dice la AHA? La AHA no dice solamente que fue por este estudio, sino también por este metaanálisis que incluyó 61 estudios prospectivos. Este metaanálisis fue publicado en Lancet en el 2002. Este estudio que nos demostró que por cada, una cosa que todos sabemos, por cada aumento de 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y por cada aumento de 10 milímetros en la presión arterial diastólica se va a duplicar el riesgo de enfermedad cardíaca y stroke. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues si se dan cuenta es un estudio que fue del 2002, entonces ahí uno le queda la duda, ¿por qué la AHA, si este estudio pues ya era conocido, hasta el 2017 es que dice, por esto es que voy a bajar las cifras de la tensión arterial? Entonces queda otra pregunta ahí en el aire, ¿qué impacto tiene cambiar las cifras de diagnóstico? Entonces el impacto es este. En Estados Unidos se estima que hay una prevalencia en ese momento pues de 31.9 en el 2018 de hipertensos, es decir, 74 millones de hipertensos en Estados Unidos. Con cambiar solo las cifras, yo no estoy diciendo que se cambie estilo de vida ni nada, sino es el mismo más o menos día, por decirlo de alguna manera. Hay ahora 45.6% de hipertensos, es decir, 105.3 millones. Palabras más, palabras menos, de un día a otro hay 31.3 millones de personas hipertensas nuevas. ¿Qué traducción tiene esto un poco? Que de los pacientes que necesitaban medicamentos, que antes era el 34.3, ahora el 36.2 necesitan medicamentos. Entonces ahí pues no es descabellado pensar que hay algo de pues, intereses de la industria farmacéutica, porque claramente si tenemos más hipertensos va a ser mayor número de medicamentos. En Colombia, la sociedad colombiana, el consenso, que dice, ellos hacen mucha crítica a las guías de la AHA, dicen que en realidad esas guías lo que hacen es confundirlo a uno y que si ellos aplicaran eso a la población colombiana pasábamos una prevalencia del 22-24%, como lo decía Eduardo, a 43%, es decir, 21 millones de personas nuevas hipertensas de nuevo de un día a otro. Entonces, por eso es que ellos no se adhieren como a esta recomendación. Listo, entonces ya hablamos un poco de las cifras de diagnóstico en la consulta, pero yo como sé si realmente es mi paciente hipertenso. Hay que tener en cuenta como estas 4 definiciones. Si un paciente tiene tensión normal en la casa, o sea, en el consultorio, y en la casa, pues normal, pues no es hipertenso, claramente. Si la tiene en la casa y en el consultorio, pues claramente es hipertenso, ¿sí? Una hipertensión arterial sostenida. Pero un paciente que, por ejemplo, lo que habíamos dicho, en consulta no tiene hipertensión, pero en la casa sí tiene cifras de hipertensión, es una hipertensión arterial enmascarada. Contrario, pues la hipertensión de bata blanca, que es hipertenso en la consulta y en el hogar no es hipertenso. Y ahora, hablando un poquito de lo que estaba diciendo Ana acerca del monitoreo ambulatorio, o sea, el monitoreo que no se va a hacer del paciente en la consulta, vamos a decir que el AMPA es la automedición de la presión arterial. Y esta medición la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a determinar tiempos en la mañana y tiempos en la tarde en los cuales vamos a tomar una primera medida de la presión arterial, seguida de una siguiente medida de la presión arterial con un intervalo de 2 a 3 minutos. Y esto que nosotros tengamos, pues será la presión arterial que se tome en un día. La vamos a tomar durante 7 días antes de la consulta para tener ese monitoreo. Ahora, el mapa es un cartograma, es como una práctica que se le pone y se hace el cartograma de toda la presión arterial 24 horas. Y tenemos que tener en cuenta, súper en cuenta aquí, que vamos a tener, digamos, la presión arterial en el momento diurno, en el momento nocturno y todo esto. Y con todo eso vamos a tener cada 15 a 30 minutos, que es el intervalo en el que se va a tomar la presión arterial, como los momentos en los que nosotros tengamos alteraciones de la presión arterial. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la noche. En la noche va a suceder algo que es el dipping. Si nosotros tenemos un dipping de mayor al 10, al 15%, es que nuestra presión arterial está disminuyendo eso del 10 al 15%, que sería lo normal durante la noche. Si tenemos uno que sea menor a eso del 10, 15%, pues no va a haber un detrimento de la presión arterial durante este momento nocturno, y pues esto lo podemos asociar mucho a patologías secundarias, lo que podría ser la apnea del sueño, la hipertensión arterial nocturna, y ya que tenemos como todo esto comentado, a mí me gusta hacer mucho
como una aclaración, y es que nosotros podemos hacer el ejemplo de, en la presión arterial en la consulta es solo una foto. El AMPA es un álbum de fotos que nosotros tenemos de la presión arterial. Y el mapa es un video que nosotros tomamos a intervalos de 15 a 30 minutos de la presión arterial. Esa es como la manera más sencilla de entender pues todo este fenómeno. Bueno, pero ¿cuándo uno debería hacer el monitoreo ambulatorio de la presión arterial? Entonces hay varias cosas. El AMPA, que digamos es este cuadrito del que hablaba Eduardo, de decirle al paciente que se tome varias veces la tensión al día, es una estrategia que podría usarse no solamente para el diagnóstico, sino, ejemplo, pues para el seguimiento, ¿sí? Como que para también empoderar a los pacientes de su enfermedad y decirles, usted va a ser el encargado de también ver cómo se está controlando, ¿listo? ¿Para qué otra cosa nos serviría? Pues claramente para detectar hipertensión arterial de bata blanca o enmascarada, si tenemos la duda. ¿Qué nos puede hacer sospechar de una hipertensión arterial de bata blanca? Pues una hipertensión arterial de grado 1 en la consulta, que uno dice, ¿será que realmente el paciente sí es hipertenso? O una elevación muy pronunciada de la presión en la consulta con ausencia de daño orgánico. Es decir, el paciente tiene cifras voladas, pero digamos uno va y mira al fondo de ojo, mira y no hay ningún otro daño, uno dice, ¿será que este paciente en realidad sí es hipertenso? La hipertensión arterial enmascarada, ¿cuándo la sospecho? También cuando la tensión tiende a estar normal o alta. O cuando hay una presión arterial normal en la consulta, pero yo le veo daño de órgano blanco al paciente. Es decir, yo digo, este paciente seguramente tiene hipertensión arterial alta. Tiene hipertensión arterial hace rato, o sea, tiene la tensión alta, pero en la consulta no lo está. Entonces yo voy y pues miro con estas estrategias si no está. También en pacientes tratados, si por ejemplo el paciente les empieza a hacer síntomas de hipotensión o una hipertensión arterial resistente, o sea, que no responden los medicamentos, si ustedes quieren evaluar, por ejemplo, realmente cómo está el control de ese paciente, si tiene de pronto alguna patología secundaria asociada, pues sería una buena estrategia. Cuando hay una variación considerable de la presión arterial medida en la consulta y también, pues lo que ya hemos hablado, cuando no hay se sospecha de que hay ausencia del DICTIM. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Las cifras que nosotros hablamos del 140-90 o del 130-80 son cifras de consulta. Si yo voy a hacer el diagnóstico, que en realidad esto no lo hace uno, sino estos estudios pues ya vienen interpretados y los hacen los especialistas, si se hacen estos estudios, claramente los umbrales de diagnóstico van a bajar. ¿Por qué? Porque el paciente en la casa ya sabemos per se que maneja tensiones arteriales más bajas que en lo de la consulta. Por eso, pues, son diferentes los umbrales y pues depende un poco lo que ustedes miren de las guías, pero es importante tenerlo en cuenta. Listo, entonces acá llegamos al punto donde yo ya sé que el paciente es hipertenso. ¿Qué voy a hacer ahora con mi paciente hipertenso? Entonces yo siempre tengo que hacer una valoración integral. Esta valoración se compone como de 3 aspectos. Primero, voy a mirar si el paciente tiene daño de órgano blanco. Segundo, voy a mirar si sospecho una hipertensión arterial secundaria. Tercero, me voy a mirar el estilo de vida y otros factores de riesgo para establecer el riesgo cardiovascular. Al examen físico completo, ¿yo qué debería mirar o en qué debería enfocar? Entonces, primero hacer una antropometría completa, en la que incluya la medición del índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura y también pues la circunferencia del cuello en el caso de que yo sospeche un SAOS o alguna cosa. Lesiones en piel que me sugieran algo como Cushing o alguna otra alteración. El estado neurológico y cognitivo, pues por el daño vascular que se genera de manera crónica. Hacerle un fondo de ojo, palpar y auscultar las carótidas para mirar enfermedad arterial periférica, también palpar los pulsos femorales y pulsos periféricos. Mirar la tiroides, auscultar el corazón y el tórax en general, mirar en el abdomen si hay presencia de masas renales, soplos o alguna alteración que me pueda hacer sospechar algo secundario. Y en las extremidades, ya habíamos dicho, en los pulsos periféricos, el edema, hacer la comparación de la presión arterial entre ambos brazos y con las extremidades inferiores, y el índice tarsal braquial del que vamos a hablar ahorita. ¿Qué estudios debería yo hacerle para eso mismo? O sea, para mirar si puede ser algo secundario o si puede haber pues, un daño en el órgano blanco. Un hematocrito y una hemoglobina, un perfil lipídico para todo lo de síndrome metabólico, un test de electrolitos. Entonces, por ejemplo, ¿para qué esto? Uno, pues por los medicamentos que pueden generar, los medicamentos que van a iniciar pueden generar alteraciones en los electrolitos, o también, por ejemplo, una sospecha de un hiperaldosteronismo primario, alguna otra cosa. Una TSH para mirar alteraciones de la tiroides, un perfil
hepático, sobre todo pues por lo que va a iniciar medicamentos y eso, el ácido úrico, que pues la hiperuricemia es un factor de riesgo asociado, como ya lo ha dicho Eduardo, pero también la hiperuricemia se ha visto asociado a riesgo cardiovascular como factor independiente. En el parcial de orina, pues una creatinuria, no albuminuria, para pues estimar, mirar si hay nefropatía hipertensiva. Y la creatinina para la estimación de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué otras cosas? El electrocardiograma, y pues lo del perfil lipídico. Ya vamos a hablar un poco más de lo del electro. ¿Cuáles son los órganos que se ven dañados o lesionados por la hipertensión arterial a nivel crónico? Entonces, está el ojo, puede haber una retinopatía hipertensiva. A nivel cerebral puede haber pues, un evento cerebrovascular asociado o también puede haber una demencia vascular, bueno, en realidad varias cosas. Una nefropatía hipertensiva, una falla cardíaca y una enfermedad arterial periférica. Por eso, ¿qué le va a hacer? Pues fondo de ojo, a esto puedo tamizarlo con minimenta, dicen algunas guías. Un electrocardiograma, si yo veo alteraciones en el electrocardiograma, puedo solicitar un ecocardiograma, la función renal y el uroanálisis y el índice de tarsal braquial. Entonces, cerebro, a nivel agudo, ¿cómo se puede manifestar? Como un evento cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico. Una encefalopatía hipertensiva, que normalmente se manifiesta como pues, una disminución del estado de conciencia, una retinopatía con edema de la papila, también puede haber hipertensión intracraneal, convulsiones. A nivel crónico, y eso es una de nuestras preguntas de Instagram, normalmente, pues la hipertensión arterial es secundaria, por eso se conoce como el asesino silencioso, pero también pueden haber síntomas inespecíficos. Hablamos de cefalea, tinnitus, mareos, alteraciones de la visión, también demencia vascular. ¿Cómo se puede tamizar esto? Con un mini-mental, o pues en caso de que sea pues algo agudo, yo le sospecho un evento cerebrovascular, una resonancia o un TAC. A nivel renal, por toda la fibrosis que hay en el árbol preglomerular y glomerular, o sea, una nefroangiosclerosis, puede haber daño, una nefropatía hipertensiva. ¿Cómo yo lo voy a tamizar? Pues por eso habíamos hablado que hay que tomarle una creatinina, estimar la tasa de filtración glomerular, un cociente albumina-creatinuria, y en caso de que yo vea alguna alteración o que, por ejemplo, sospeche un secundarismo, podría solicitar un eco y un Doppler. La enfermedad arterial periférica, ¿por qué sea? Pues por toda la aterosclerosis. ¿Cómo yo la voy a tamizar? Uno, pues con la palpación de los pulsos, con mirar si hay soplos en las carótidas. Otra cosa es este índice. Entonces, el índice tarsal braquial. El índice es la presión arterial de miembro inferior sobre la presión arterial de miembro superior. Si este índice es menor a 1, puede ser indicativo de enfermedad arterial periférica y yo lo sospecharía y lo confirmaría pues con un ecodoppler. A nivel del corazón, ¿qué se puede dar? Pues una cardiopatía hipertensiva, inicialmente por todo el aumento de la resistencia vascular periférica, de la poscarga, va a haber un intento de compensar esto, haciendo una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, por lo que inicialmente vamos a tener una falla cardíaca, pero pues con la fracción de eyección preservada. Al final, pues como todas las fallas cardíacas, terminan en una dilatación, una hipertrofia excéntrica y lo que va a haber es pues una fracción de eyección disminuida. Por todo el incremento de la demanda del músculo cardíaco y demás, puede haber pues una isquemia miocárdica. El aumento de estas presiones, sobre todo a nivel del ventrículo izquierdo, puede hacer pues como una dilatación secundaria de la aurícula izquierda. Por eso también se puede asociar a fibrilación auricular. Por esto que todo paciente, cuando yo lo diagnostico, le tomo un electrocardiograma para ver si hay alteraciones. ¿Cómo lo puedo sospechar? Pues digamos lo que todos sabemos de los criterios de Sokolov-Lyon para hipertrofia del ventrículo izquierdo son los más sensibles, pues hay otros que se pueden combinar, pero pues lo importante es saber qué puede estar y pues sospecharlo y buscarlo. Si encuentro alguna alteración, le pido pues el ecoTT. A nivel del ojo puede haber una retinopatía hipertensiva por pues, el aumento del tono de las arteriolas, consecuencia de la autorregulación retiniana, y también puede haber pues, una esclerosis reactiva, consecuencia del estrés. Entonces, esta retinopatía se va a clasificar en 4 grados. El primero es más como todo una dilatación de las arterias, hay algo muy bien específico. El grado 2 es cuando yo empiezo a ver ya algo más de daño, empiezo a verlo como un poco más pálido, empiezo a ver los cruces arteriovenosos, que son como la principal característica de la retinopatía hipertensiva grado 2. El grado 3 es cuando yo empiezo a ver mucho más daño, exudados algodonosos, microhemorragias como estas que vemos acá, los vasos tortuosos, es decir, empiezan a tomar formas raras y también se empiezan a ver microaneurismas.
En el grado 4 es aquella que ya presenta papiledema, que ya pues ya veo todo muy desdiferenciado, los exudados pues más, veo más microhemorragias, más cosas. Y esta la definición de la hipertensión maligna es pues aquella crisis hipertensiva que cursa también pues con papiledema, como para que esa definición quede clara de una vez. ¿Por qué se da todo este daño de órgano? Pues por todo el aumento de la precarga que nos puede llevar pues, a una disfunción diastólica, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el aumento de la demanda del oxígeno, pues va a llevar a falla cardíaca. Todo el daño en las arterias es lo que nos explica, pues, o sea, toda la alteración y pues toda la alteración de los vasos y la aterosclerosis nos va a llevar a daño en los diferentes órganos que ya vimos anteriormente. Ahora, nosotros veníamos hablando, después de la explicación de Ana, como que venía daño orgánico, eso lo explicó a ella hace un segundito, que venía, pues, que teníamos que determinar el daño orgánico, la hipertensión secundaria, y luego teníamos que ver el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué es eso de hipertensión secundaria? Es una patología que puede alterar la presión arterial en sí misma, o la función del tratamiento para la presión arterial, o que genere un daño desproporcionado a órganos diana. Y estos 9 individuos de los 10 que vamos a coger aquí aleatoriamente van a tener 9 que sean con hipertensión esencial, que es de la que venimos hablando, la que es primaria, y la secundaria la vamos a encontrar en este individuo que va a tener una alteración específica, que va a tener una alteración como las que venimos anotando acá. ¿Y cómo sospechamos estas cosas? Porque tenemos que tenerlas en cuenta para sospecharlas. Entonces, en una persona con hipertensión arterial en los extremos de la vida, mayor a 70 años o menor a 35, la indicación son los 40 años, pero pues ahí tiene otro dato. Aquel que debute abruptamente con hipertensión, aquel que tiene hipertensión resistente, aquel que debuta o que presenta hipertensión arterial muy alta o con emergencia o crisis hipertensiva. Aquel que presenta entonces alguna patología renal o endocrina, la cual podría determinarse de múltiples formas, como el síndrome de Cushing o el feocromocitoma o lo que ustedes quieran pensar, ¿sí? El aldosteronismo primario, cualquiera de estas, o la apnea del sueño, pues aquí como características clínicas de la apnea del sueño, es aquella persona que viene junto a su esposa y su esposa dice, el señor ronca muchísimo, y tras que ronca muchísimo, la otra cosa no es que solo ronca muchísimo, sino que se levanta con muchísimo sueño y que se levanta con dolores de cabeza. Entonces, pues esta apnea del sueño pues se podría considerar de esa manera. Ahora, ¿cuáles son esas causas de las que están hablando de hipertensión arterial secundaria? Entonces, vamos a comenzar hablando de la alteración renovascular, que cuando tenemos alteraciones renovasculares que generen estenosis sobre la vasculatura arterial de la región renal, lo que va a pasar es que van a ser sensados como si estos fueran alteraciones de la volemia a la baja, y esto pues generaría liberación del eje renina-angiotensina-aldosterona, y esto pues aumentaría la presión arterial, que sería uno de los principales mecanismos. Pues aquí tenemos en la gente adulta lo que principalmente encontramos es la aterosclerosis de la arteria renal o la displasia fibromuscular, que podrían ser patologías que podríamos relacionar a esto. También tenemos las que son del parénquima renal propiamente, en cambio estas las vamos a encontrar un poco más relacionadas en toda su expresión. Las enfermedades del parénquima renal las podemos casi que relacionar todas con alteraciones de la presión arterial, el hiperaldosteronismo primario, que esta enfermedad me gusta muchísimo, y es que tenemos, en la mayoría de los casos también, como estamos diciendo, tumores de la suprarrenal, por ejemplo el tumor de Kohn, las cuales va a generar liberación de aldosterona fuera de las expensas del eje renina-angiotensina-aldosterona. Recordemos que la angiotensina va a promover la liberación de aldosterona. Bueno, esta aldosterona se va a liberar por sí misma y va a generar la constricción de los vasos. Esta la podemos encontrar en un paciente que tenga polidipsia, que tenga alteraciones gastrointestinales, palpitaciones. Y otra cosa, también tenemos importante el feocromocitoma. El feocromocitoma lo vamos a encontrar con una triada bastante característica, que es la de dolor de cabeza, diaforesis y palpitaciones. Esta va a ser por la secreción de catecolaminas. Ustedes recuerdan que las catecolaminas generan esta
constricción de los vasos. El síndrome de Cushing, que lo vamos a ver por esa cara en luna llena, las estrías violáceas, se genera por una hiperplasia suprarrenal que sea liberadora de cortisol. También recordemos que ese cortisol va a generar vasoconstricción. En estos pacientes lo podemos determinar. Y la coartación aórtica, que en los niños la coartación aórtica y pues la enfermedad del parénquima renal son casi que la mayoría de las expresiones de hipertensión secundaria en estas edades. La coartación aórtica pues va a generar la hipertensión arterial pues por este impedimento del paso de sangre, ¿sí? Ahora, vamos a hablar del riesgo cardiovascular. ¿Qué es eso de riesgo cardiovascular? Que nos lo hablan bastante. Entonces, como la cardiología es mucho de ciencia de poblaciones, entonces nosotros vamos a tener una población a la cual le vamos a determinar estadísticamente un riesgo con un factor que vamos a tener aquí, que va a ser la hipertensión, para presentar una comorbilidad. Por ejemplo, ¿listo? Por ejemplo, vamos a tener alteraciones como insuficiencia renal, o vamos a tener presentación de infarto agudo del miocardio, falla cardíaca, palpitaciones, lo que ustedes quieran aquí en el aparato cardiovascular, la presencia de ictus, enfermedad cerebrovascular, y esto lo vamos a tamizar en un riesgo a 10 años. ¿Qué tanto riesgo a 10 años con este factor de riesgo tenemos de presentar esta comorbilidad? Entonces, cuando nosotros nos preguntan, pues tenemos que remitirnos más bien a las guías para tener en cuenta esto. Entonces, los europeos hablan de SCORE, pero SCORE no está calibrada y validada para la población colombiana. Así que bueno, AJA. Entonces, AJA presenta la escala de Framingham. Y en Colombia nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros decimos que los resultados específicos de la escala de Framingham no los podemos comparar con los que nosotros tenemos en la población colombiana. Así que más bien vamos a tener un factor corregido que a lo que nosotros nos dé el resultado de la determinación de riesgo en Framingham, lo vamos a multiplicar por este 0.75 para tener en cuenta pues nuestro riesgo cardiovascular, que es lo que normalmente conocemos como en la escuela de medicina y lo que nos dicen, pero es que esta sobreestima los riesgos. Así que se hicieron estudios y se determinó que ProCAMS es una mejor estrategia y tiene una mayor capacidad de discriminación y calibración, como ustedes lo pueden ver acá, con respecto al riesgo cardiovascular de estas personas. Framingham es un estudio americano, ProCAMS es un estudio alemán, y sale luego, ya van a ver, el riesgo cardiovascular de Interheart, que es un estudio de 7 continentes, es un estudio grandísimo, donde se determina el riesgo de infarto agudo del miocardio a 1 año, a 3 años, 25. Entonces, pues eso sería como el contexto en el que nosotros vivimos en cuanto al riesgo cardiovascular. Entonces, nosotros veníamos hablando de Framingham, que tiene en cuenta todos estos valores que ustedes ya conocen, y cuando nosotros hacemos, digamos, la determinación de los puntos y hacemos la sumatoria de los puntos, nos va a dar el puntaje de Framingham por sí mismo. El puntaje que nos dé aquí, nosotros lo tenemos que multiplicar por ese 0.75 para que se haga la corrección sobre la población que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Esta es una cosa que nosotros vemos bastante en la práctica clínica, y las guías dicen que, bueno, es mejor hacerlo que no tener en cuenta el riesgo cardiovascular del paciente, claro está, pero que no sería lo más indicado. Aquellas que están más calibrada y validada es esta de ProCAMS, que este ProCAMS es un estudio alemán donde se tiene en cuenta la edad, el género, si tiene diabetes, si es fumador, si tiene historia de infarto agudo del miocardio, la presión arterial sistólica y panel de perfil lipídico para determinar un riesgo cardiovascular en el paciente. Recordemos, ya dijimos, a 10 años. Y el Interheart es uno que sale un poco después, como ya dijimos, en varias regiones tiene en cuenta, este tiene una cuestión particular, y es que tiene en cuenta población colombiana, así que es muy llamativo. Entonces, este tiene en cuenta la edad, el ratio de apolipoproteína B contra lipoproteína A, si es fumador o si es fumador de segunda mano, si presenta diabetes mellitus, si tiene diabetes mellitus, o si tiene o cómo tiene la presión arterial. Y esto nos va a determinar, como estamos viendo aquí, unos tertiles de riesgo en los cuales nosotros vamos a ubicar nuestro paciente en la presentación de infarto agudo del miocardio a eso de 1 año o 3.25 años.
Bueno, ¿y cuáles son las guías de manejo pues para la hipertensión arterial? Entonces, depende un poco de la guía y pues vamos a hablar un poco de ellos. Entonces, la guía de la AJA, pues ya que ellos consideran el diagnóstico como mayor a 130/80 y pues por las consideraciones que que hicimos inicialmente, hablan de que las metas de manejo deberían ser menores a 120/70, pero en los mayores de 65 años, por la fragilidad y todo eso, dice que podría dejarse la presión arterial sistólica de 130/140. La guía europea, por su parte, nos habla de que la tensión arterial debería llevarse a cifras menores a 140/90, es decir, menores a su diagnóstico. Pero si es posible, la tensión arterial sistólica debería dejarse de 120/130 y la diastólica de 70/80, un poco correlacionado con esto. Es decir, en los pacientes en que se pueda, listo, hágalo. Pero en los pacientes mayores de 65, sí, hágalo con más consideración. O sea, ahí se toleran pues unas metas un poco más laxas, pero nos habla que en todos los pacientes deberíamos considerar una presión arterial diastólica menor de 80. Según el consenso colombiano de que nos habla, dice, los pacientes con alto riesgo cardiovascular, llévelo a cifras de 120, 130 y de 70/80. Un poco de acuerdo a lo que habla, por ejemplo, el SPRINT, que pacientes con alto riesgo cardiovascular se benefician de unas metas un poco más estrechas, más bajas. Los pacientes que tienen algún tipo de fragilidad se pueden dejar con unas metas un poco más laxas, una tensión arterial sistólica de 140/150 y una diastólica de 80/90. Dice que a los demás pacientes, es decir, aquellos pacientes que no tengan alto riesgo cardiovascular ni que sean frágiles, está bien dejarlos en metas de 130/140 y de tensión arterial diastólica de 80/90. Pero bueno, ¿cómo vamos a lograr todo eso? Entonces, hay dos estrategias, el manejo no farmacológico y el manejo farmacológico. El manejo no farmacológico, pues, tiene muy buena evidencia y uno no tiene como que despreciarlo, sino tener muy claro que sí sirve. La pérdida de peso, pues, más o menos, como para dejarlo de una manera clara, se habla que perder 1 kilogramo de peso baja aproximadamente 1 milímetro de mercurio. La dieta, que debe ser pues un poco como con la dieta NASH, que es un consumo de dieta rica en frutas, vegetales y pocas grasas diarias y saturadas y totales, reduce aproximadamente de 8 a 14 milímetros de mercurio. La reducción de sodio, se habla que la recomendación, y esto ni siquiera solo para hipertensos, sino para la población en general, debe ser un consumo de cloruro de sodio menor a 2.4 gramos al día, y que esto reduce aproximadamente de 2 a 8 milímetros de mercurio. El alcohol, bueno, pues todos sabemos que pues hay estudios que hablan que tiene pues cierto factor protector, que la copita de vino, que bueno, todo eso. ¿Cómo dejan pues las guías estas recomendaciones? Que el consumo de alcohol debe ser moderado. No debe ser mayor a 2 copas en varones y no mayor a 1 copa en mujeres al día. Respecto a la dieta, hay otra recomendación que dan, que es del consumo de potasio, que debería ser pues incrementar la dieta hasta 3.500 miligramos de potasio, no con suplementos de potasio, sino con esta misma dieta, o sea, garantizar como ese consumo. Y la actividad física, va un poco de acuerdo con lo que dice la OMS de los 150 minutos semanales, pero los mayores beneficios se ha visto cuando son periodos de caminatas, periodos de ejercicio aeróbico, sobre todo de 30 minutos al día. También hay que impactar en los otros factores de riesgo cardiovasculares que se puedan, pues como por ejemplo el tabaquismo, el control de la diabetes mellitus, todo lo de síndrome metabólico que igual va muy de la mano con todo eso, y pues la parte de la dieta. Listo. Entonces, esta es una de las partes que a mucha gente le gusta y son las líneas del manejo farmacológico que nosotros tenemos en hipertensión arterial. Entonces, como primera línea vamos a encontrar los IECAS, que son esos fármacos que nosotros encontramos con el final de pril, captopril, enalapril, los ARA2, que son los de sartán, ya sabrán, los sartán, termisartán, bloqueadores de los canales de calcio, estos pueden ser dihidropiridínicos que se pueden ver terminar con pino, ¿sí? Las tiacidas, que son las que terminan con iacida, ona o nida, y las líneas de tratamiento también tenemos como segunda línea de tratamiento los beta bloqueadores, como los que terminan en LOL, los alfa-1 antagonistas, los alfa-2 agonistas, los inhibidores del receptor de mineralocorticoides y los vasodilatadores directos. Son los fármacos que vamos a tener bastante en cuenta aquí.
También están los inhibidores directos de la renina, pero pues esos se ha encontrado poca respuesta, poca buena respuesta ante esos fármacos. Entonces, ¿cuál es la acción de estos mismos? ¿Recuerdan lo que estábamos hablando? Que pues los determinantes de la presión arterial y todo lo demás. Entonces, tenemos nuestros beta bloqueadores que tienen un impulso, que generan un impulso inotrópico cronotrópico negativo, el cual pues va a disminuir el cardiac output, como pueden ver aquí. También pues va a alterar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los diuréticos, dependiendo del tipo de diurético que sea, pero generalmente va a ayudar al balance de sal y agua, para lo cual pues aumentamos la precarga, el volumen sistólico, y de esta manera el cardiac output, como podemos ver acá, los inhibidores de la angiotensina o los ARA2 también generan pues esta acción específica sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona, lo cual va a aumentar el volumen sistólico, y los bloqueadores de canales de calcio que actúan sobre los canales T, los canales T de calcio, que están en la musculatura vascular, pues lo cual va a generar la constricción de los vasos. Esos son como los mecanismos a grandes rasgos. Y como estábamos hablando del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ECA es esa enzima convertidora de angiotensina que va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, y están los ARA2, que son los que van a inhibir entonces de esta manera los receptores de angiotensina 2, que es el producto de la conversión de la enzima, por la enzima convertidora de angiotensina 1 a angiotensina 2, como pueden ver acá. Entonces esto es sobre la enzima y esto es sobre el receptor, como lo pueden ver. Y estos fármacos tienen diferentes reacciones adversas, de las cuales no vamos a hablar todas, pero las tiazidas, como por nombrar algunas, la disfunción eréctil, la deshidratación, podemos encontrar discrasias sanguíneas, los beta bloqueadores encuentran mucho con broncoespasmo, con extremidades frías, la exacerbación de enfermedades periféricas, por ejemplo el síndrome de Raynaud, con síntomas de bajo gasto, estos beta bloqueadores. Los bloqueadores de los canales de calcio lo podemos encontrar con dolor de cabeza, rubor, taquicardia refleja, que esto es bastante importante que lo tengan en cuenta, la bradicardia por sí misma. Y pues los IECA tienen la tos seca, que este es uno de los emblemas. Yo creo que para los estudiantes de básicas esto es una belleza porque las suelen preguntar bastante. La hipercalemia es bastante importante también, y el angioedema. En los ARA tenemos la hipotensión, la hipercalemia y la función renal reducida, pues asociada con estenosis bilateral de la arteria renal y estenosis de en arteria de un riñón solitario, que esta la podemos ver, esta función renal reducida que genera pues insuficiencia renal, la podemos también encontrar en los IECA. Y estos se podrán combinar, o sea, lo que nosotros tenemos aquí, lo podemos combinar. Entonces, las combinaciones de antihipertensivos las podemos hacer efectivamente entre aquellos que ustedes ven con la línea, con la línea continua verde, pero los que no podemos juntar son los IECA y los ARA por un riesgo que existe de hipotensión en el paciente. También tenemos que tener en cuenta las contraindicaciones a estos fármacos antes de entender cualquier otra cosa. Entonces, por ejemplo, los diuréticos con la gota es una contraindicación absoluta. Los bloqueadores beta con cualquier bloqueo auriculoventricular o con bradicardia no los podemos indicar. Los antagonistas de calcio con aquellas con disfunción grave del ventrículo izquierdo que tenga una FEBI menor al 24%, una fracción de eyección. La bradicardia tampoco para los antagonistas de calcio, y los IECAS no se dan en embarazo. Esto es importante tenerlo en cuenta por la muerte fecal que es asociada a estos dos medicamentos. La muerte fetal es bastante importante aquí. El edema angioneurótico previo o la hiperpotasemia, la hipercalemia, como diríamos aquí, o la estenosis de la arteria renal bilateral, como veníamos diciendo. Entonces, ¿cuándo iniciamos el tratamiento? Según las guías de práctica clínica colombiana, cuando nosotros cumplimos directamente con valores de hipertensión grado 2 en el paciente colombiano, lo que hacemos es, bueno, en el paciente aquí en Colombia, lo que hacemos es dar manejo farmacológico inmediatamente, cuando tenemos esa determinación de hipertensión grado 2 con los valores. Ahora, cuando tenemos esa determinación de hipertensión grado 1, lo que hacemos más bien es tener en cuenta
el daño a órgano diana, este paciente tiene que ser menor a 70 años para calificarlo así, daño a órgano diana que haya debutado con enfermedad cerebrovascular o con enfermedad renal crónica, con diabetes mellitus, y junto a esto también debemos hacer una determinación del riesgo pues cardiovascular a 10 años de este paciente. Son determinantes que tenemos que tener en cuenta para inmediatamente comenzar el tratamiento farmacológico de este paciente. Si no, pues modificaciones al estilo de vida. Y como ya nos explicó Ana lo del estilo de vida, si es refractario a todas esas medidas que se toman, se considera para evitar riesgos que se tomen medidas farmacológicas en ese tipo de pacientes. Ahora, como estábamos diciendo, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con presión arterial normal, lo que nosotros hacemos es promover estilos de vida saludables y pues tenemos en cuenta el seguimiento que se haga al paciente, por ejemplo, a un año. Si tenemos una presión elevada, una presión arterial elevada, lo que hacemos es una terapia no farmacológica, ¿sí? Pues como decimos, promoviendo estilos de vida saludables y pues pedimos una cita de seguimiento a los 3 a 6 meses. Y ahora, si tenemos un paciente con hipertensión grado 1, que es lo que veníamos diciendo, lo que vamos a hacer es, bueno, determinamos el riesgo cardiovascular del paciente. Si es mayor al 10% o las otras cosas que veníamos diciendo, la concordancia con alguna otra patología. Si no, lo que vamos a hacer es terapia farmacológica en caso de que este paciente no cumpla criterios para riesgo cardiovascular elevado. Si existen esos criterios, se da una terapia farmacológica y se hace un seguimiento de ese paciente. Bueno, una terapia no farmacológica y se hace seguimiento del paciente. Si la hipertensión grado 2, si la hipertensión es grado 2, según nuestras guías, lo que hacemos aquí es más bien irnos directamente al tratamiento farmacológico, que sería un poco lo que harían en este caso los europeos. Entonces, ¿qué dicen las guías colombianas? Entonces, en cuanto a los fármacos, se habla de la hidroclorotiazida como un fármaco que tenemos que tener en cuenta como una primera elección, pero bueno, este está un poco debatido porque los estudios ALHAT pues han mostrado cierta significancia, pero no es necesariamente con este medicamento, con la hidroclorotiazida, sino que pues hemos encontrado como un riesgo que no podemos tener como tan en cuenta en estos pacientes, pero igual es la primera línea de tratamiento es una línea de tratamiento de primera elección que se recomienda en las guías, pero como ya decimos, pues no tiene como, bueno, tiene mucho debate alrededor de este fármaco. En cambio, los IECAS son una primera línea de tratamiento, pues que también se tienen en cuenta como primera elección, como ya lo venimos diciendo, y pues en caso de que haya alguna problemática con la terapia de los IECAS, pues pasamos a un ARA2. Y pues otra cosa que tenemos que tener en cuenta con estos IECAS es que tienen un impacto grandísimo sobre el daño de órganos blanco en la hipertensión. Ahora, la terapia dual, ¿a quién se la damos aquí en Colombia? ¿Sí? Entonces, piénselo como que la terapia dual es atrapar a dos mecanismos fisiopatológicos en un solo comprimido. Entonces, estamos haciendo una doble acción en una pastilla que es más fácil consumir para el paciente. ¿A quién se la damos? Hipertensión arterial estadio 2 con tensiones fuera de metas. Esto sería como el mensaje principal. Ahora, ¿cómo lo damos? Pues IECA o ARA más bloqueador de los canales de calcio o un diurético. Listo. Si esto no lo lleva a metas, lo siguiente que hacemos es una combinación triple, ya no doble, sino triple. Entonces, IECA, ARA2 o ARA2, como ya venimos diciendo, más bloqueador de los canales de calcio, más un diurético. Y ya cuando en este paciente lo que empieza a suceder es que no llegue a metas ni con esta terapia triple, vamos a hablar de un paciente con hipertensión arterial resistente, del que ya Ana nos va a hablar, no me quiero meter un poco en su tema, pero pues en este caso añadimos la espironolactona de por sí, u otro diurético, o un bloqueador alfa, un bloqueador beta. Listo. Ahora, principales indicaciones según fármaco. Y esto es una cosa que yo vi que lo estaban preguntando bastante, entonces la persona que está preguntando debe estar feliz, y es que esta guía está súper chévere en cuanto a ustedes lo quieran revisar, y
digamos, los IECA o los ARA2 lo podemos indicar, está súper indicado en diabetes o aquellos pacientes que ya cursen con nefropatía diabética. En estos pacientes disminuye la presentación de esta misma con insuficiencia cardíaca, disfunción sistólica, posinfarto agudo del miocardio, obesidad, síndrome metabólico. Los antagonistas de canales de calcio lo podemos relacionar, esto es súper importante, con aquellas personas de etnia negra, los afrodescendientes o con los mayores de 60 años. Esto hace parte del consenso colombiano para la hipertensión. La enfermedad vascular periférica, presentada como síndrome de Raynaud, por ejemplo, es muy buena con estos antagonistas de canales de calcio. La hipertensión arterial sistólica responde muy bien a estos y a los betabloqueadores. Las tiacidas en etnia negra y en osteoporosis dan muy buena respuesta. Los betabloqueadores, bueno, y esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, las tiacidas, las tiacidas, como ya estábamos diciendo, para raza negra, para que lo tengan bastante en cuenta, y los antagonistas de canales de calcio, ¿sí? Lo que estábamos diciendo al principio de la presentación en cuanto a epidemiología. Los betabloqueadores para la insuficiencia cardíaca, para la fibrilación auricular, para la migraña, para aquellos pacientes que presentan mucha migraña, para la enfermedad coronaria, temblor, hipotiroidismo, aquellos que están en plan reproductivo. Recordemos que pues si a ellos no se les puede dar IECA o ARA2, lo que se les dará entonces a aquellas personas que estén pues digamos en embarazo, en periodo de embarazo, para evitar esa muerte fetal, se les dará beta bloqueadores en un paciente joven o una persona con hipertensión arterial sistólica, como ya acabamos de decir, y los alfa bloqueadores para hipertrofia de próstata o aquellas personas con intolerancia a la glucosa. Bueno, y entonces acá vamos a hablar un poco de la hipertensión arterial resistente. Recuerda que la hipertensión arterial resistente es aquella hipertensión que no se controla con 3 medicamentos a dosis tope o pues la dosis máxima tolerada por el paciente, de los cuales uno de ellos debe ser un diurético, o aquella que necesita pues control con 4 medicamentos. Cuando uno se enfrenta a una hipertensión arterial resistente, ¿qué es lo primero que debe hacer? Pensar si en realidad sí es una hipertensión arterial resistente verdadera o si no lo es. ¿A qué me refiero con esto? La principal causa de esta hipertensión arterial resistente es la mala adherencia al tratamiento farmacológico. Entonces, primero hay que mirar eso. Hay que mirar otros factores que estén asociados, como la obesidad, los fármacos, o sea, si el paciente está tomando fármacos concomitantes que puedan elevar la tensión arterial, como AINES, eritropoyetina, estrógenos, anticonceptivos orales, bueno, etcétera. Y también hay que pensar en lo que ya les hemos recalcado mucho, en la hipertensión arterial secundaria. ¿Cómo puedo, pues, yo determinar esto? Con un mapa. Yo le hago un mapa. Si en ese mapa no hay, en realidad, cifras arteriales, pues, elevadas, o sea, no evidenció esa resistencia, pues se habla de una pseudo resistencia. Pero si esa resistencia la identifico también en el mapa, pues lo que me quiere decir es que, pues, sí es una resistencia verdadera. ¿Cómo se maneja esa hipertensión arterial resistente? La primera estrategia que se podría usar, pues, es usar espironolactona. Si no, si está contraindicada o alguna cosa, pues yo puedo pensar en otro diurético, un beta bloqueador o pues un alfa bloqueante. Puedo empezar a asociar otras familias de medicamentos. Si ya no me funciona con eso, ¿a qué me puedo ir? Pues ya terapias más como quirúrgicas. La primera pues, que se estudió fue la radioablación por cateterismo de los nervios simpáticos renales, o sea, básicamente hacer una simpatectomía. O sea, ya hablamos de todo lo que pasa a nivel simpático, como quemarle eso como para evadir esa respuesta, pero lo que se dieron cuenta es que vuelve a generarse esta hipertensión arterial resistente. Otras estrategias que se han usado es la colocación de dispositivos de estimulación vasoreceptoras, como a nivel de los vasos, para pues, hacer esa retroalimentación en el sistema nervioso. Lo otro es hacer un shunt arteriovenoso ilíaco como para disminuir la resistencia vascular periférica. Pero en realidad ya cuando uno tiene una hipertensión arterial resistente es como momento de hacer una remisión, de hacer un estudio como mucho más acucioso del paciente. Vamos a ver por último pues las indicaciones de remisión. Entonces, ¿cuándo debería hacerse? Digamos, cuando yo empiezo a ver en un paciente pues resistencia a los medicamentos, cuando hay un inicio abrupto de la hipertensión arterial, cuando es menor de 30 años, o sea, básicamente como todas las cosas que me pueden hacer sospechar en secundarismo. Una hipertensión arterial pues acelerada, que se genere una hipertensión diastólica en mayores de 65 años, digamos también efectos adversos de los medicamentos, falla renal y esas cosas. Uno pues ahí primero pues debería descartarle una hipertensión arterial secundaria, y si uno pues lo sospecha por ese lado pues debería hacerse una remisión.
Y pues nada, muchachos, eso fue todo pues de la revisión. Les agradecemos pues quedarse hasta el final y estamos abiertos a las preguntas que nos quieren hacer. No sé si el doctor quiera decir algo más. Excelente revisión. Yo creo que ahorita, si quieres, Ana y el doctor Payares van mirando las preguntas y vamos mirando cuáles vamos respondiendo, pero pienso que es una gran revisión de lo que es el concepto de hipertensión, cómo debe ser el abordaje y cómo debe ser, digamos, las fases desde el tratamiento no farmacológico, farmacológico, la búsqueda de órgano diana por hipertensión, las estrategias de diagnóstico, la evaluación de riesgo cardiovascular y el seguimiento. Definitivamente el escenario del manejo de la hipertensión tiene que regresar al médico general porque ahorita hay un síndrome de la remisión y de que además el paciente va a exigir la remisión. Entonces pienso yo que este escenario es muy importante de aprendizaje para todos los que están allí, en el sentido de que ustedes deben ser los que se apersonen del primer abordaje de la hipertensión, del diagnóstico y del tratamiento inicial de estos pacientes, que son la gran mayoría de los pacientes que ustedes van a tener en el seguimiento. Sin lugar a dudas, pienso yo que el control de la presión arterial no es solo responsabilidad del médico. Es muy difícil en un consultorio, cuando ustedes se dediquen a la práctica clínica, digamos, a pesar de que hagan controles, así sea cada 2 meses o cada 3 meses, seguramente ustedes solos no van a poder lograr, porque tienen que mejorar la adherencia, la educación, todo esto que hablaron de la terapia no farmacológica, que es súper fundamental en prevención primaria y secundaria del riesgo cardiovascular. Ustedes necesitan armar grupos de trabajo. Muchos de ustedes, cuando empiecen a hacer un rural, van a tener una enfermera jefe, van a tener, digamos, alguien de apoyo de psicología, de enfermería, auxiliar de enfermería, trabajo social, incluso la misma comunidad, enseñarles el automanejo de la presión arterial. Uno de los estudios más, digamos, cambiadores de chip del manejo de la hipertensión fue que un grupo de médicos le enseñó a los barberos de ciertas zonas de Estados Unidos a cómo deberían manejar la presión arterial y cómo la deberían tomar. Y este grupo de barberos les entregaban las pastillas a los pacientes y aprendieron a utilizarlas y se dieron cuenta de que era un poco más efectivo el control de la presión arterial por estas personas, barberos, que incluso por el mismo personal de salud. Entonces, realmente esto a qué nos llama? A que tenemos que no solo involucrarnos nosotros como médicos, conocedores del tema y tutores del tema, sino que además debemos involucrar las personas de la comunidad. Quiero hacer hincapié en lo que enseñó Ana María de la toma correcta de la presión arterial. Es fundamental. Hay que tomarla con tranquilidad. Hay que tomar 3 tomas y sacar un promedio, e idealmente con el paciente muy tranquilo. Cuando ya tienen el paciente hipertenso diagnosticado y están en tratamiento médico, además del correcto toma de la presión arterial, debemos tomársela de pie, sentado y acostado, porque es importante. Fíjense que Ana María mostraba los resultados del estudio SPRINT, que es un estudio que a uno lo pone a pensar, y el principal efecto secundario que tenían era hipotensión y síncope por baja de la presión arterial. Tal vez, ojo con esos pacientes adultos mayores que les formulan un antihipertensivo y no les están haciendo un test ortostático en el consultorio y posteriormente estamos generando más caídas. Entonces es importante tomarlas en los 3 escenarios ya cuando uno diagnostica la presión arterial. Y lo segundo, siempre que tengan un paciente hipertenso de nuevo, tomen la presión en las 4 extremidades. Por favor, tómense el tiempo.
La mayoría de ustedes, si lo hace de una manera adecuada, van a diagnosticar una coartación aórtica. Si ustedes ven que la presión arterial en las extremidades inferiores está mucho más baja que en los miembros superiores, hay una obstrucción del tubo principal que es la aorta. Y ahí se diagnostica la coartación en un paciente joven de 30 años, de 38 años, y le salvan la vida en vez de ponerse a dar medicamentos, porque es una de las causas quirúrgicas, como decía Ana María y el doctor Pañares, del tratamiento de la hipertensión secundaria. La hipertensión de bata blanca es muy frecuente, jóvenes, es muy frecuente. Entonces tengan cuidado de iniciar un medicamento con la primera valoración del consultorio. Siempre tengan en mente hacerle un seguimiento al paciente y que el paciente se haga un autoseguimiento. Me pareció muy importante el mensaje que dejan de que si ustedes le enseñan a los pacientes el autocontrol de la presión arterial, empoderan al paciente en el conocimiento y en su autotratamiento. Luego van a tener mejores resultados en el tratamiento y a largo plazo. Quiero contarles algo interesante que me ha pasado con esto de la telemedicina y el COVID. También hay hipertensión de bata blanca por telemedicina. Me ha pasado que pacientes me reportan un AMPA, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial por ellos solitos, normal, y cuando me veo yo con ellos, así como tal vez ustedes me están viendo, tal vez muchos de ustedes, el paciente se le sube la presión. Entonces, muy interesante porque muchas veces el paciente se estresa con nosotros. Muy importante lo de los medicamentos duales, o sea, los medicamentos combinados. Colombia y el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Salud y las guías colombianas permiten el uso, está dentro del medicamentos PBS que ustedes conocen, utilizar medicamentos combinados, especialmente en hipertensión arterial de alto riesgo, porque lo dijeron muy claramente sus compañeros. La hipertensión arterial no es solo un mecanismo fisiopatológico. Posiblemente un paciente tenga 1, 2, 3 o hasta 4 mecanismos fisiopatológicos para que esté hipertenso. Por resistencia vascular, por exceso de activación del sistema renina-angiotensina, por aumento de la retención de sodio a nivel renal, por tendencia a la vasoconstricción. Entonces, durante muchos años nos equivocamos en que empezáramos un medicamento, lleváramos al otro y así. Hoy en día se sabe que si yo diagnostico adecuadamente la hipertensión, la clasifico y además es un paciente de alto riesgo cardiovascular medido por las escalas que ya explicaron, ese paciente debe recibir una terapia combinada en una sola pastilla. 1, ataco varios mecanismos de acción. 2, mejoro la adherencia del paciente. Y alguien del auditorio preguntaba que el estudio MAPE, ¿qué evidencia tenía? Pues tiene mucha evidencia. Dar la pastilla del paciente hipertenso en la noche tiene mucho sentido porque ustedes escucharon a sus compañeros y a los doctores decir que había un fenómeno non-dipper en un gran porcentaje de pacientes. La presión arterial de noche baja un 10%. Si no baja ese 10%, hay un fenómeno non-dipper. Algo hace que se me suba la presión arterial. Lo primero es patrones del sueño, lo segundo es síndrome de piernas inquietas, lo tercero es que el paciente de trasnoche, ¿cierto? Lo cuarto es que el paciente tome alcohol en la noche, y, bueno, o alguien toma un café en la noche, bueno, qué sé yo, hay que investigar en el fondo. Pero la gran mayoría de los pacientes hipertensos esenciales tienen fenómeno non-dipper en el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y peor que non-dipper es que cuando se despierta el paciente, que se llama el source o el morning de la presión arterial se eleva. Entonces, por eso es que la mayoría de los eventos cerebrovasculares ocurren en las horas de la madrugada. La mayoría de los eventos cardiovasculares, los infartos, ocurren en horas de la mañana.
Entonces sí tiene validez que cuando ustedes diagnostican adecuadamente ese paciente hipertenso, puedan darle la dosis en la noche, idealmente haciéndole un monitoreo de presión arterial con las indicaciones que dijo Ana María y documentando un non-dipper. ¿De acuerdo? No sé, Anita, ¿qué más me faltó allí? Yo creo que los felicito por la conferencia, doctor Pallares, doctora Goyeneche, me parece muy bien. Y si quiere pasamos a responder las preguntas entre todos. Listo, doctor, perfecto. Entonces, Listo, doctor, muchísimas bueno, gracias. muchachos, bueno, muchas gracias a todos por asistir. Se me faltó hacerles un pequeño comentario y es que la parte de crisis hipertensivas no lo incluimos porque ya nos parecía que quedaba un poco extenso. Entonces vamos a subirles como un video, de pronto una IGTV que vamos a intentar incursionar en esta plataforma para que todos estén pendientes de eso, sino que me había faltado hacerles esa aclaración. Para los que son miembros del IMIC, ya por el grupo de WhatsApp les vamos a mandar el link para que puedan llenar la asistencia, ya saben, para lo de la actividad final. Y pues le doy paso a Nicolás Alarcón, que es uno de los que lidera la línea de cardiología, para que nos ayude en la moderación de las preguntas. Bueno, muy buenas noches. Agradecer al doctor por su intervención muy valiosa y agradecer también a Ana María y a Eduardo por tan excelente charla, muy completa y muy interesante. Entonces, ya empezando con la sesión de preguntas, empezamos con la primera que es la siguiente. ¿Cuál es el manejo farmacológico inicial de un paciente con diabetes tipo 2 de larga data y que ha sido diagnosticado con hipertensión? Ok. Ana, ¿la quieres responder tú? ¿La respondo yo? ¿O el doctor querría hacer una intervención? No, yo creo que dale. Sí, listo. Pues como nosotros estábamos diciendo en una parte de la charla, yo creo que esa se respondió hace un segundito, y es, bueno, para retomar, son los IECAS. Recuerden que los IECAS tienen muchísima evidencia en la mejoría de los valores de tensión arterial en los pacientes que tienen diabetes mellitus, y además genera un factor protector hacia la presentación de nefropatía diabética en estos individuos. Entonces es una cuestión a tener en cuenta. De acuerdo. Y acuérdense que uno de los marcadores que impacta en el paciente diabético de larga data es el daño renal, como dice el doctor Pallares, y ustedes con un simple parcial de orina pueden documentar si hay proteinuria en el paciente. Y si hay proteinuria, es el que más se beneficia de utilizar un IECA o un ARA2. Como dijo el doctor Pallares, primero vamos con el IECA, porque digamos es el medicamento de elección allí en el escenario, y si después no lo tolera o tiene contraindicaciones adicionales, vamos con un ARA2. Aquí es importante volver a recalcar lo mismo que tal vez decía Ana María y Eduardo en el escenario, de que nuevamente el diabético hipertenso ya es de más riesgo. Metan un paciente diabético con diagnóstico de hipertensión en cualquier escala de riesgo cardiovascular y posiblemente un paciente diabético con un solo antihipertensivo no se controle. Entonces ya de pronto toca meter el algoritmo en la cabeza de dos medicamentos en uno solo, y aquí podría venir, por ejemplo, enalapril con una tiazida o enalapril con un anticálcico. Podría ser una combinación también, perindopril con una combinación, valsartán con una combinación. Entonces, también el diabético necesita evaluar ese riesgo cardiovascular y ya le va dando puntos. Muchas gracias, doctor, por la intervención. Siguiendo con la otra pregunta, esta es para los estudiantes de básicas que le hicieron, es ¿qué es el daño a órgano diana y cuál es y por qué? Bueno, eso es para Anita. entonces sí, igual me la mandaron a mí. Bueno, entonces muchachos, el daño en órgano blanco, el daño en órgano diana, es aquel daño que se produce como consecuencia de esas presiones arteriales elevadas de manera crónica o que se elevan mucho. Entonces, es ese daño que, por todo lo que hablamos de la fisiopatología, el mapa que yo les mostré, que depende también del daño vascular, y pues por todas estas presiones que se ven alteradas, que dañan la microvasculatura de los diferentes órganos. Muchas gracias, Ana, por la explicación. Siguiendo con la otra pregunta,
¿existe algún mecanismo que pueda explicar el aumento de los valores de presión arterial cuando la vejiga está distendida? ¿Qué explicación se le puede dar a esto? Bueno, entonces Eduardo, Anita. Ujú. eso es sobre todo, digamos, por una sobreactivación del sistema simpático, hay una liberación de catecolaminas y se pueden dar como estas falsas lecturas de presiones arteriales elevadas. No sé si el doctor Sí. puede complementar algo. Acuérdense que todo el sistema visceral tiene terminales simpáticas y parasimpáticas y que digamos, todo esto funciona, los detrusores, los activadores, cuando hay ya, digamos, eyección de la micción, todo tiene que ver con sistema simpático y parasimpático. Entonces, un paciente que está aguantando las ganas de orinar, está con un simpático, pero ahí apretado. Cuando ustedes orinan, liberan el parasimpático, ¿ve? Entonces, ahí ustedes se relajan, bajan la presión arterial, bajan la frecuencia cardíaca. Entonces, todas estas maniobras que aumenten el vasalva van a jugar con el simpático y el parasimpático. Esa es la explicación adicional a lo que dice Anita. Muchas gracias, doctor. Siguiendo con otra pregunta es, ¿cómo nos aseguramos que el AMPA y el MAPA no se van a ver influenciados por los factores de medición como es la posición, la vejiga llena, el ejercicio, cafeína, etcétera? Bueno, pues digamos, eso es como, no sé si decir como un riesgo, sino una situación que uno asume. O sea, si vamos a tomar lo que decía Eduardo, que es el video de las 24 horas o múltiples fotos. ¿Por qué uno hace eso? Porque en una toma es más probable que uno de estos factores influya. Como esto se va a tomar en diferentes momentos del día, acuérdense que igual esto es un promedio. Al final lo que se va a acercar es un promedio de la atención diurna, de la atención nocturna y de la atención que el paciente maneja en general. La idea es que uno cuando se lo ponga, el día que se lo ponga, sea como un día normal de la persona para ver también estas variaciones y si, por ejemplo, hay, no sé, hipertensiones, cifras tensionales elevadas asociadas al ejercicio o a determinadas situaciones. Sí, excelente. Yo creo que lo más importante, lo que dice Anita, es que el paciente haga exactamente lo que hace en el día, porque es un video real de sus cosas. No se queden con la lectura que les da el cardiólogo. Yo pienso que el mapa va a ser una estrategia que un médico general tiene que interpretar. O sea, tiene que interpretar. Entonces ustedes cogen el mapa y miran el resultado y dicen, no, hipertensión no controlada, alto riesgo cardiovascular, presión de pulso muy alta, non-deeper riser o deeper extremo. Entonces, no, ustedes siéntense con el paciente y miren los detalles del mapa, del dibujo, del cartograma, como lo dijo muy bien Eduardo, de ese paciente. Y por ejemplo, ustedes van a notar a veces que el paciente empezó a subir la presión arterial en horas de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y uno dice, pero ¿cómo así este paciente quedó con 180 a esa hora? Y le pregunto uno al paciente, ¿y qué pasó? No, es que ese día un tráfico en Bogotá y la gente pitaba y yo había tenido un problema en la empresa y no sé qué. Y resulta que por ese lapso, el promedio de la presión no le dio controlada al paciente. Entonces uno dice, hipertensión por estrés. Acuérdense en la gráfica que ellos mostraban de Netter que la principal causa de hipertensión está aquí arriba, en que las personas están estresadas, están preocupadas, anda por eso y necesitan un debriefing para poder empezar a controlar eso. Entonces, es muy importante todo ese análisis detallado y por eso digo que está en manos de ustedes, porque ustedes terminan siendo amigos del paciente final para poderlos ayudar en ese sentido. Entonces, no se queden con la primera lectura, sino que indaguen todo eso. A mí me ha pasado que yo leo mapas y ¡pum!, se subió la presión arterial y quedamos preocupados porque es muy alta y llamo al paciente y me dicen, no, es que me fumé un marihuano ese día. Ah, pues claro, ahí estaba la causa. No es que fuera resistente, sino que tenía una causa secundaria. Muy importante todos esos detalles y ellos deben escribir en un archivo, en un diario, qué es lo que hacen, qué no hacen, y etcétera, etcétera. Muchas gracias, doctor. Siguiendo con las preguntas,
¿La hipertensión de bata blanca o la enmascarada se asocian con porcentajes diferentes de complicaciones o de mortalidad? Eduardo, La respuesta es sí. La respuesta es sí. Tienen que diagnosticar una hipertensión enmascarada. Hay dos estrategias, se la toma el propio paciente en la casa o el monitoreo ambulatorio. Hay un estudio publicado, un grupo de pacientes de seguimiento a largo plazo y los que más impactan en la mortalidad cardiovascular stroke es el paciente a largo plazo, es la hipertensión resistente, ¿sí? Es la hipertensión resistente. Y la hipertensión enmascarada. La hipertensión de bata blanca, especialmente en el paciente que es de riesgo cardiovascular alto, sí está impactando los resultados. Entonces, si uno tiene hipertensión de bata blanca, todavía no sabemos qué hacer. Seguramente, si el riesgo cardiovascular esté alto, yo tengo que seguir más rápidamente ese paciente, como decía Ana, a los 3 meses, hacerle otro control, a los 3 meses para no dejarlo que se vuelva resistente o que empiece a tener. Pero sí impacta en los resultados cuando yo lo correlaciono con el riesgo cardiovascular. Por eso no es importante solo la hipertensión, sino todo el escenario del paciente. Entonces sí impacta los resultados. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta sería, ¿existen nuevos estudios que estén confirmando los resultados del sprint, dadas las críticas que ha recibido este último? Anita, ¿qué opinas? pues yo así, doctor, yo estaba pensando en eso, yo hacía estudios grandes que haya visto como con el suficiente poder estadístico como para desplomar el sprint, no, en realidad no conozco ninguno, no sé. Digamos, si ustedes miran, el estudio Sprint ha sido muy criticado, pero yo le veo unas ventajas, muchachos. Yo le veo unas ventajas pragmáticas. Uno, es un estudio que no fue patrocinado por la industria. Dos, es un estudio que lo patrocina el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Tres, no evaluó ninguna estrategia terapéutica, simplemente les dijo a los médicos, mire, necesitamos que lleguen a valores de 120, cuando el promedio para ellos fue 128, y a los otros les dijo, ustedes cuando estén en 140 quédense tranquilos, y el promedio fue más o menos eso. Entonces, no dicen, no, utilice candesartán, no, utilice indapamida, no, dejaron a los médicos solitos del Instituto Nacional de los médicos del Medicaid, digamos, hacer a mutuo propio. Entonces yo sí le veo algunas ventajas que me parecen interesantes. Bajar la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovascular es muy difícil hoy en día con los estudios de investigación, porque ustedes tienen que incluir 20,000, 30,000 sujetos para poder demostrar un beneficio. Entonces, yo creo que hay un grupo de pacientes que ustedes van a tener donde ustedes van a darle el beneficio de tratarlos un poquito más agresivamente. Y son especialmente esos pacientes jóvenes que por debajo de 65 años están bien, porque es que ustedes tienen que ver la hipertensión como un riesgo cardiovascular continuo, y posiblemente alrededor del 123, 125 esté bien la mayoría. No es lo mismo que ustedes me examinen o se examinen ustedes y alguien de ustedes tiene 130. Si alguien de ustedes tiene 130, no es normal, ¿verdad? Alguien de ustedes debe tener 120, 116, las mujeres 90, pero una compañera de ustedes con 130 como que, a no ser que esté posturno, ¿cierto? Entonces, diferente al mayor de 70 años. Entonces, sí yo creo que hay unas poblaciones para ser un poquito más estrictos, seguramente no con fármacos, sino con los estilos de vida saludables, ¿de acuerdo? Y no hay un estudio por ahora en eso, lo que hay es seguimientos de cohortes de pacientes.
Y no, y Muchas pues a gracias. mí me parecía interesante, perdón, que pues el estudio, o sea, esa manera de tomar la presión arterial diferente hace que no sea extrapolable y comparable los resultados, pero es una manera que creo que es la óptima y que debe tenerse en cuenta para estudios futuros porque es la manera de evadir el fenómeno de la bata blanca que ya vimos que puede ser Es bastante considerable. completamente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Ana, por la intervención. Siguiendo con las preguntas, ¿qué mecanismos explican el aumento de presión arterial en apnea secundaria? Ok. Eh, bueno, no sé si la quiere responder, Doc. Yo tengo No, no, no. Dale, Eduardo, dale, dale, como una súper. idea, usted corregirá. Entonces, pues ustedes saben que la apnea del sueño son periodos durante la noche, periodos nocturnos, donde se realiza un colapso del orofaringe y esa va a generar periodos de apnea y hipopneas. Entonces, con esos periodos de apnea y hipopnea, lo que va a suceder es una hipoxia y una hipercapnia. Esta va a ser sensada por los quimiorreceptores arteriales y con esto vamos a generar una activación del tono simpático para que de esta manera hagamos la constricción vascular, pero es propiamente por esa hipoxia hipercapnia que se genera por todo el mecanismo del que estamos hablando. Así es la respuesta. Excelente. Muchas Listo. gracias, Eduardo. Entonces seguimos con la siguiente pregunta, que es en el caso de la hipertensión secundaria por presencia de un tumor productor de aldosterona, ¿este siempre tiene ubicación suprarrenal o puede aparecer en otras regiones del cuerpo? Sí, sí, ahí vi al doctor Asentir y es muy raro, de verdad es demasiado raro. No sé si el doctor también caerá en esa aclaración, pero es demasiado raro que sean. Se pueden encontrar, no sé, en grasas retroperitoneales donde yo los he oído. También me he enterado que esos, digamos, por las gónadas como los ovarios o los testículos, se pueden generar ahí tumores productores de aldosterona, pero es demasiado raro. El hiperaldosteronismo primario es el que más genera la hipertensión arterial en cuanto a De, esos tumores productores de de aldosterona. acuerdo, de acuerdo. El único tejido que produce más aldosterona en el cuerpo está en la corteza suprarrenal y es ahí. Diferente el feocromocitoma, ¿ves? El feocromocitoma, como hay tanto ganglio por todo el lado simpático, puede estar en las glándulas suprarrenales o puede estar en el mediastino, puede estar en la región del cuello, puede estar, ¿sí? Entonces es diferente. Entonces, que llamamos paragangliomas. Entonces, cuando yo veo feocromocitoma, me voy a la médula suprarrenal, ¿cierto? Porque ahí está, más que la médula, pues la médula suprarrenal. Entonces ahí está la mayoría de producción de adrenalina y norepinefrina. Pero si no lo encuentro ahí, me voy para los paragangliomas. En cambio, en hiperaldosteronismo es corteza suprarrenal. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta creo que es dirigida al doctor. En aras del futuro de la medicina, ¿existen algunos polimorfismos o mutaciones relacionadas con la hipertensión arterial? ¿Y qué opinión tiene frente a cómo figura la genotipificación genómica en la cardiología? Buenísimo, estamos hablando con un genetista en el fondo. Eh, Mira, qué buena pregunta. Yo creo que la genética es una ciencia súper interesante, súper clave en todos los conceptos fisiopatológicos que nos ha faltado incluir en el pensamiento del médico que estudia la fisiopatología y la condición de una enfermedad. Está claro que hay muchos polimorfismos asociados a hipertensión. Está el polimorfismo del gen de la ECA, está el polimorfismo del receptor de angiotensina 2, está el polimorfismo del receptor del beta bloqueador del beta 2, están algunos polimorfismos de estas enzimas de la corteza suprarrenal, las deshidrogenasas, que ahorita tal vez a ustedes las tienen más claras, las 6 deshidrogenasas, alfa deshidrogenasas, que son muy importantes en este escenario de hipertensiones genéticas. Está el polimorfismo del canal de sodio del túbulo contorneado distal, ¿sí? Entonces, sí impacta en ciertos escenarios el estudio de la genética, pero eso tiene que verse siempre relacionado
con el estudio fenotípico, porque ustedes saben que para que yo tenga un gen y se exprese desde el punto de vista fisiopatológico, deben pasar muchos fenómenos epigenéticos e incluso ambientales desde el punto de vista pragmático para que eso impacte. Y claro que sí, la medicina cardiovascular tiene que tener una especialización a futuro que se llame cardiogenética, que permita que muchas enfermedades se aborden desde el punto de vista genético, como la dislipidemia. La dislipidemia es más frecuente que la cardiopatía hipertrófica. Entonces, fíjense que hay muchas cosas ahí que necesitamos estudiar más a fondo y hacer una pesquisa genética en algún grupo de pacientes. Seguramente no para población general. Y lo otro es que cada vez se abarata más el estudio de la secuenciación del genoma. Y eso nos va a permitir hacer unos estudios interesantes en grupos cardiovasculares. Por ejemplo, a mí me parece interesante, más que estudiar propio el gen, relacionarlo con una característica física que le permita a los demás médicos más adelante poder determinar desde lo físico lo genético. Eso me parecería chévere, pero sin lugar a dudas es importante. No sé, Anita, o alguien que de los pilosos como ustedes, ¿qué más sabe de eso? No, doctor. O sea, pues yo sí había leído alguna vez de lo de la mutación de los receptores del túbulo contorneado distal, que tiene muchas asociaciones y pues hay que verlo, que pues tantos años estudiando la hipertensión arterial y se conoce mucho, pero a la vez muy poco. O sea, sí es una patología que claramente es multifactorial, que tiene su patrón hereditario y genético, o sea, eso es muy evidente y que creo que en un futuro de pronto los medicamentos incluso vayan direccionados así, a hacer un panel genético y los tratamientos del futuro seguramente serán orientados al genotipo de cada persona. Pero mire, Así es. bastante interesante y yo creo que ahí va el futuro de muchas de las enfermedades crónicas, por no decir que todas. Así No, es. y es que otra cosa también es como que el organismo de cada individuo es súper diferente. O sea, yo estaba dándome cuenta que hay pacientes que siendo normotensos, pues ya tienen una activación constante del tono simpático que puede predisponerlos a la presentación de hipertensión arterial, o hay algunos que tienen unos alelos específicos así que podrían generar como que las cosas que deberían ser bajo una norma sean elevadas o sean disminuidas y probablemente en un futuro presentar la hipertensión. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la intervención. Siguiendo con la otra pregunta, ¿necesariamente todo problema de tiroides va acompañado de hipertensión arterial? Ana, Eduardo. Pues yo tengo entendido que que el hipotiroidismo y el hipertiroidismo son factores de riesgo para la presentación de hipertensión, pero me gustaría que ampliara un poquito más acerca de como de la intervención. Digamos que acuérdense que ambos elevan la presión arterial. La respuesta es sí. ¿Cómo? Es lo que uno tiene que entender. El hipertiroidismo, al tener una hiperactivación de la tiroxina sobre los tejidos, va a hacer que el paciente esté hipertenso taquicárdico. ¿Sí? Hipertenso taquicárdico con temblor, diarrea, sudoración, calor, fiebre. Entonces, esos pacientes son los que llegan con crisis hipertensiva, incluso las tormentas tiroideas. Cuando ustedes pasen por endocrino van a hablar de tormenta tiroidea. Parte de los criterios de esa tormenta tiroidea es el compromiso cardiovascular. Entonces, sí, en el hipertiroidismo, frecuente pacientes mujeres jóvenes que se refieren palpitaciones, calor, agonía, angustia, sensación de latidos en el cuello, tienen todos los signos del hipertiroidismo, el exoftalmos, tienen temblor distal, tienen temblor en los ojos, ¿sí? A veces son catalogadas de ansiosas, de temerosas, de todo eso. Nunca obvien eso y pídanle una TSH a la paciente. Y el hipotiroidismo produce más hipertensión diastólica y bradicardia. Parece que es un mecanismo regulador. Acuérdense que ellos ponían en la primera gráfica hipertensión es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces el hipotiroidismo genera bradicardia. Bradicardia. Y al tener uno bradicardia, uno necesita mantener el gasto cardíaco. ¿Cómo aumenta el gasto cardíaco uno en bradicardia?
generando hipertensión. Entonces, fíjate que son mecanismos relacionados. Al contrario del hipotiroidismo, el paciente va a tener edemas, va a tener un edema duro, va a tener engrosamiento de la piel, va a tener pérdida del cabello, va a tener enlentecimiento de las funciones mentales y va a tener unos reflejos osteotendinosos disminuidos, en la fase de relajación. Entonces ahí ustedes le piden la TSH y está alta en ese paciente, diagnostican la hipertensión. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿por qué los IECA generan muerte fetal? Esa es bastante curiosa y es que, digamos, en el segundo o tercer trimestre del desarrollo de estos, de estos fetos, lo que va a actuar estos medicamentos, pues hacen dos cosas, pues la toxicidad en sí misma, la toxicidad sobre el neonato y generan, pues como se ha visto epidemiológicamente, generan la alteración en la síntesis como en la embriología de lo que viene a ser el sistema cardiovascular y el sistema renal. Entonces ellos nacen con cardiopatías congénitas y nacen con alteraciones congénitas del sistema renal, que es una de las alteraciones que más se ven. Entonces, pues esa asociación se hace bastante entre los IECAS y los pacientes neonatos. Sí, Igual o también sea, hay una parte ahí, perdón, doctor, pues que va a disminuir toda la parte pues, de la función renal, van a generar también pues alteraciones en el líquido amniótico, o sea, unos oligohidramios también, ok. insuficiencia renal, también hay alteración, digamos, del desarrollo de la función renal en general, y por eso, digamos, hay las guías de práctica clínicas de control prenatal, si no me falla la memoria, hablan de que cuando uno diagnostica el embarazo, dentro de los primeros 5 a 10 días después debería hacerse inmediatamente el cambio en la medicación de la paciente crónica. Hablamos de una persona que tenga, pues para no meter términos de ginecoca, sino una mujer que tenga hipertensión arterial antes y queda embarazada, o sea, que venía manejo normal con eso, no le había producido ningún problema, pero queda embarazada, debe cambiarse el tratamiento que tenía de base. Así es, tal cual. Ujú. Muchas gracias, Ana. La siguiente pregunta es, ¿cómo decidir en qué momento se pasa de manejar al paciente de primera línea de tratamiento a segunda línea? Yo creo que el doctor irá a concordar conmigo con que no se puede hacer como todo, como pensar en todos los pacientes. Yo me he dado cuenta que la hipertensión arterial es una cuestión mucho de, primero, de prueba y error, y segundo, de que uno tiene que ser muy individual con los pacientes. Y eso sería como fundamento, como todo lo de la cuestión de la prueba y el error, la prueba y el error hasta llegar a ese punto, porque no podríamos dejar a un paciente que tiene una hipertensión que puede generar daño a órganos sin que ya nos gastamos lo que pudimos de las primeras líneas de tratamiento, pues vamos a intentar con esta idea de probar y equivocarse y probar y equivocarse hasta aquella que nos demuestre un verdadero control sobre las metas, porque la idea es meterse sobre el control, no sobre las dosis. Es una cosa que nos dicen, sobre el control de la presión arterial, no sobre las dosis que nosotros manejamos del fármaco. De acuerdo. Y los efectos secundarios, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Y pues también Perfecto. el manejo del estilo de vida, que siempre debe ir, o sea, no importa dónde, en qué grado esté el paciente, en qué momento estemos, siempre enfatizar en el estilo de vida. Muchas gracias. Siguiendo con la otra pregunta, ¿cuáles son las metas y el tratamiento farmacológico de un paciente con hipertensión y enfermedad renal crónica? Eduardo o Ana. Bueno, digamos, hay uno lo que pues podría iniciar, pues sería pues los IECAS o los ARA2, también pues tienen algo de nefroprotección, por lo que sería como ideal, y las metas son muy similares, no son tan ajustadas. No sé si quieran algo más. Eduardo. Ujú. Yo, No, yo, disculpe. Ay, no, el, no. el, 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 el paciente que tiene deterioro de la función renal medida por depuración de creatinina, por las fórmulas que ustedes quieran aplicar y que tenga proteinuria, debe tener un control un poquito más hacia el 135, hacia el 80. Si ustedes lo cogen tempranamente, por ejemplo, estamos hablando de la nefropatía diabética incipiente, estamos hablando de la hipertensión o la nefropatía hipertensiva. Es decir, hablemos de depuraciones de creatinina que estén
por debajo de 30, por encima de 30, por encima de 40. Ahí uno tiene que tratar de empezar con el antihipertensivo suave, pero irlo llevando cada vez más en la medida que el paciente te tolere hacia un 130 y un 80. Si el paciente tiene enfermedad renal avanzada, estoy hablando de depuraciones de creatinina por debajo de 30, o está en diálisis o hemodiálisis, estos pacientes son hipertensos severos y casi siempre tienen hipertrofia ventricular izquierda y enfermedad aterosclerótica. Entonces, ahí no sabemos si ser estrictos o no. Lo cierto es que son muy difíciles. Ojo, porque el paciente con hipertrofia ventricular, el músculo grueso, si ustedes le bajan mucho la presión diastólica, se disminuye la presión de perfusión coronaria. Y ustedes, los que ya rotaron por nefrología o han rotado por unidades de diálisis, lo notan. Hay pacientes que son hipertensos crónicos severos y están en la hemodiálisis y apenas empieza a bajar la presión de 130, 135, se sienten mareados, debilitados. Entonces, ojo con esos pacientes porque esos ya tienen la curva de autorregulación de la presión arterial a la derecha y seguramente ahí no tenga que ser tan estricto. Entonces, si los cogen temprano, sean estrictos. Si ya están avanzados, tengan cuidado con bajarla mucho. No está escrito, está para estudiar. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor. Ya con la última pregunta es la siguiente. Yo creo que va dirigida más hacia el doctor. ¿Cuál es el papel protector del estrógeno frente a la hipertensión? No, esa es panita. Pues, doctor, o sea, yo sé que, o sea, estadísticamente uno lo que ve es lo que mostraba Eduardo en la gráfica del inicio, ese estudio que habla que la hipertensión arterial es más prevalente en los hombres, en los hombres, pero después de la menopausia, o sea, más o menos, pues hablando de esas edades, el riesgo se invierte y se hace más prevalente en las mujeres. Y eso es pues por la pérdida de los estrógenos a nivel de, pues, por la menopausia. Y es que eso también ha sido como cuestión un poco mucho de debate, porque me he dado cuenta que pues hablan un poco del papel vasorrelajante de los estrógenos, pero pues también hay como mucho debate en cuanto a eso, si el papel es vasorrelajante por sí mismo, pero también han visto como que genera los estrógenos un riesgo a presentación de enfermedad cardiovascular, entonces pues Sí, es súper. eso, estadísticamente es así como lo dice Súper. Ana. Yo creo que ambos están completamente bien en el escenario. Entonces, van a aprender un poquito ahí asociado de fisiología. Ambos tienen razón. Cuando se está perdiendo la función de los estrógenos, acuérdense que la óxido nítrico sintasa endotelial es dependiente de estrógenos, chistosamente. Entonces, las mujeres pierden esa liberación de estrógenos y se vuelven más, la circulación se vuelve más stiffness, más tiesa, porque pierden el óxido nítrico. Entonces se hicieron los estudios de suplementación de estrógenos y resulta que sí algunos pacientes no se volvieron hipertensos y algunas mujeres tuvieron menos síntomas perimenopáusicos y tuvieron menos riesgo de algunas personas osteoporosis, mujeres. Pero como dijo muy claramente Eduardo, el uso de estrógenos tiene altísimo riesgo tromboembólico. Entonces, por eso aumentó los riesgos cardiovasculares de los pacientes. Entonces, yo pienso que en el reemplazo de estrógenos no está todo dicho, falta individualizar más y seguramente el futuro sea utilizar un estrógeno menos tromboembólico, menos etcétera. De todos modos, la mujer perimenopáusica que empieza a hacer dieta saludable, ejercicio cardiovascular, ustedes nunca ven eso que se vuelva hipertenso. Yo tengo pacientes de 89, 88 años, súper bien, saludables, no hipertensas, y pasaron por ese escenario. Entonces, la respuesta es los estrógenos
tienen que ver con la liberación de óxido nítrico a través de la óxido nítrico sintasa inducible, pero los estrógenos son bastante tromboembólicos. Entonces, por ahora no existe evidencia del reemplazo. Hay que decirle a esas mujeres que hagan ejercicio, que se cuiden bien y que se cuiden desde siempre, desde chiquitas, así como están ustedes. Ok, doctor. Bueno, creo que ya con eso damos pues cierre a la sesión de preguntas porque ya la hicimos bastante extensa, intentamos resolver la mayoría de las preguntas, sé que algunas también las hicieron antes de que diéramos la explicación, por eso pues se omitieron, pero si a alguno le quedó alguna duda puntual o algo así, nos puede escribir y pues con gusto pues se la resolvemos y le consultamos si algo al doctor o alguna cosita. Entonces, doctor, le agradezco en serio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia, a Nico por pues ayudarnos con la moderación de las preguntas y a Eduardo pues por ser tan excelente compañero, a todos ustedes por quedarse hasta el final y los invito de una vez antes de que se desconecten, dentro de 8 días vamos a tener una excelente charla dada por Nicolás Alarcón y por Antonia Pino de fibrilación auricular. Vamos a tener también un invitado excelente, entonces para que estén súper conectados y pues muchísimas gracias doctor nuevamente. Vale, bueno, muy bien. Chao, chao. Muchísimas gracias, doctor. Un verdadero placer.